Episodio número 3294. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 3 de diciembre, el verdadero Josué como antitipo. Avanzando en el marco de esta lección número 10, el verdadero Josué, con el texto a memorizar de Primera Carta a los Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Primera de Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo diversas lecciones, como por ejemplo tipología bíblica. Ahí estábamos dando algunos detalles de lo que era la tipología, de lo que era el tipo. En este caso habíamos hablado que era una representación y en el caso del antitipo, una realidad o el cumplimiento. Uno era una profecía, otro el cumplimiento. De ese modo se dio muchos detalles sumamente interesantes acerca de la tipología, que en menos palabras es una interpretación específica de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús. Luego estuvimos viendo aún más detalles en la parte del lunes del tipo y del antitipo y cómo la Biblia proporciona algunos controles que ella misma es la que determina. Algunos de estos controles tienen que ver con la fase que tienen estos tipos y antitipos. En este caso, número 1, la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. Número 2, la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Y número 3, el cumplimiento escatológico, el que tiene que ver con el final de los tiempos. También en la parte de ayer martes estudiábamos Josué como figura tipológica. Ahí vimos que a la luz de la tipología bíblica hay un paralelismo sumamente interesante entre Moisés y Josué. Y yo diría también entre Jesús, porque ambos eran una especie de Mesías y obviamente Jesús es el Mesías en el caso antitípico. Y para hoy vamos a estar viendo el verdadero Josué como antitipo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina y obviamente de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder hacerlo en tu compañía. Ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje, porque esto tiene que ver con cosas espirituales, y como son cosas espirituales, necesitamos de tu Santo Espíritu. Que seas tú en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo el que nos rodea, y así poder completar toda bendición que tú quieres compartir con cada uno de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos
que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, como yo también le digo, en la Canaán terrenal, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento, como Isaías, presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Esto lo dice muy bien claro en Isaías capítulo 49 y el versículo 8. Creo que tenemos poco tiempo aquí para aprovechar este texto. Isaías capítulo 49 y el versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ahí está lo que dice Isaías 49, 8. O sea que se utiliza la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué ha sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a su nuevo Israel, el Israel de Dios. A continuación se nos invita a leer Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el capítulo 4 y el versículo 11. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 7, hasta el capítulo 4 y el versículo 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado
la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que, dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está lo que dice Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el capítulo 4 y el versículo 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Aquí escribí, porque así como Josué entró al pueblo de Dios a la tierra prometida, la Canaán terrenal, dándole así un reposo de su largo peregrinaje en el desierto, de la misma manera, Jesús promete entrar a su pueblo a la Canaán celestial y darle así un reposo eterno del peregrinar en este mundo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay mucha tela que cortar, pero hay que ir resumiendo. Los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto y en su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Interesante, ¿verdad? Lo de 40, 40, 40. 40 años en el desierto, en el caso de Josué, 40 días en el desierto antes de Jesús entrar a su ministerio público y 40 días en el desierto de esta tierra antes de entrar en su ministerio celestial. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, su cruce del Jordán, los escritores del Evangelio citan el Salmo capítulo 2 y el versículo 7 e Isaías 42:1, es decir, un salmo mesiánico y una canción sobre el siervo sufriente de Dios. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cantan, verdad, ese salmo mesiánico y esa canción del siervo sufriente después de el cruce del Jordán? Porque es una especie de rememoración de lo que hizo Jesús y de lo que también Josué hizo en el río Jordán. O sea, los escritores del Evangelio los citan estos salmos porque están diciendo, este es el que cruzó el mar rojo, o en este caso, este fue el que cruzó el río Jordán, así como Josué fue bautizado también en el Jordán. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal
mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigiendo la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofreciendo un descanso espiritual a su pueblo y asignando una herencia a los redimidos. Noten qué maravilla de lo que tiene que ver con la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, cómo todo esto cumple al pie de la letra ese evento antitípico de lo que sería alguna vez un tipo de Jesús hecho en Josué y la conquista de la Canaán terrenal. A continuación se hace la pregunta final: ¿qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás a nuestro favor? Aquí escribí: esta es una pregunta muy amplia y la forma más fácil de responder es llevándola a dos áreas: el área física y el área espiritual. Físicamente, el que vive un evangelio práctico no está estresado, trabajando en infidelidad, es decir, este reposa un día a la semana, el sábado, y vive una vida plena en temperancia, y Dios provee para todas sus necesidades. En el área espiritual, el verdadero Hijo de Dios no carga con la culpa del pecado, pues ha sido depositada en Jesús, dando así un reposo del pecado y garantizando la vida eterna por sus méritos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el verdadero Josué como antitipo es Jesús, por muchos y muchos ejemplos que se han mencionado. Algunos de ellos tienen que ver con que Jesús y Josué es el mismo nombre. Y otra cosa es que también Jesús es el que lleva al pueblo de Dios, a su pueblo de todas las edades, incluyendo al mismo Josué, ¿verdad? Voy a incluirlo. Es el que lo lleva a la Canaán celestial, a la tierra prometida, así como Josué una vez llevó al pueblo a la Canaán terrenal. De ese modo también vimos que así como Josué duró 40 años en el desierto, Jesús duró 40 días en el desierto en ocasión de su ministerio público antes de entrar, y 40 días en el desierto de esta tierra para su ministerio celestial. Esta y otras cosas estuvimos viendo en el día de hoy, el verdadero Josué como antitipo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, ayúdanos cada día más a poder amar esta oportunidad, este encuentro especial contigo, para que nada ni nadie nos impida el proveerlo cada día. Que estos sean los mejores tiempos, el poder estudiar tu palabra, el poder rememorar todo lo que tú has hecho, y no solo eso, sino también recordar lo que has de hacer muy pronto cuando Jesús venga en gloria y majestad. Ayúdanos, oh Dios, para estar preparados, para cada día vivir a la expectativa en cuanto a las cosas que han de acontecer, pero sobre todo teniendo desde ya ese reposo divino que tú has dicho que puede disfrutar cada hijo tuyo a medida en que no nos preocupamos más por el pecado, sino que nos ocupamos en vivir vidas plenas, consagrándonos a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 4 de diciembre, Josué y nosotros. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 10, el verdadero Josué, con el texto a memorizar de 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 1 Corintios 10:11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.